Gans. Arquetipo mental. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del tiempo en que estés escuchando este audio. Mi nombre es Luis Landeo, soy conductor de este espacio llamado Arquetipo Mental, perteneciente al blog arquetipomental.blogspot.com. Este es nuestro un cuarto episodio que hablaremos en el día de hoy acerca del conductismo. Para esto tengo de invitado a una persona que fue docente de la Universidad César Vallejo, filial Piura. Es también director de la Sociedad de Análisis del Comportamiento de esta ciudad. Le damos la bienvenida al señor Arturo Lechea. ¿Cómo se encuentra, doctor? Bienvenido sea al programa. Hola Luis, muy buenas noches. Bueno, efectivamente, pues mi nombre es Arturo Olaechea y buenas noches con todas las personas que están escuchando este programa. Bueno, efectivamente, pues actualmente soy miembro de la Sociedad de Analistas del Comportamiento. Hay que hacer una pequeña corrección, no soy director, soy vicepresidente de la sociedad. La sociedad fue fundada en el año 2016 e inscrita legalmente ya en el año 2017. Actualmente, bueno, nos dedicamos a todo lo que es la difusión del análisis conductual a través de espacios educativos, ¿no? Uno de ellos es el conocido ya en el mundo de la psicología piurana como el semillero de analistas conductuales. Actualmente venimos formando a ya el tercer grupo de personas que se vienen capacitando con nosotros. Mm, bueno, es cierto, también me he dedicado a la docencia universitaria y es probable que este año regrese, ¿no? Es lo que ya vengo trabajando en ello, ¿no? Me alejé un año de las aulas, pues por motivos de viaje, de oportunidades laborales y bueno, por ahí vengo trabajando, pues, ¿no? No soy la voz del conductismo en Piura, eso es definitivo, soy simplemente un psicólogo que se afilia bien a la, a la filosofía conductista y a nivel práctico, pues ejerzo mi profesión bajo los parámetros del análisis conductual aplicado. Y bueno, hasta ahora también vengo atendiendo casos clínicos porque mi fuerte es, no, bueno, más que mi fuerte es a lo que me dedico casi de manera exclusiva, a la atención, a la parte clínica. Y, y bueno, pues ahí vamos. Un gusto. Para comenzar esta entrevista me gustaría preguntar acerca de qué cosa es el conductismo o el behaviorismo. Y sé que la pregunta sonará pues un tanto básica, pero este programa va dirigido no solo a psicólogos, sino también a los pacientes y personas que también que quieran estudiar psicología, como también a los mismos estudiantes de psicología. Y hay personas, como los pacientes, que cuando les dicen conductismo o quizás otra escuela terapéutica, muchos preguntan, ¿y qué es? Entonces, ahí va la pregunta. Bien, tienes toda la razón cuando tú dices que parece una pregunta básica, em, porque parece nada más. En realidad la respuesta es sumamente compleja y trataré pues de resumirlo, ¿no? En primer lugar, el conductismo se le suele confundir con una ciencia del comportamiento. Bien, y esa es una confusión, tal como me adelanté. El conductismo no es una ciencia del comportamiento, sino es una filosofía de ciencia, ¿no? Y como filosofía de ciencia lo que hace es ubicar, en primer lugar, el objeto de estudio de la psicología. Le dice a los psicólogos o a los que pretenden estudiar la psicología de qué se encarga la psicología en sí, o sea, qué es lo que va a estudiar. Bien, y le dice también cómo, de qué manera es que tiene que entender este objeto de estudio. Y de una u otra forma también le dice por dónde se deben de buscar las causas de este objeto de estudio. Bien, el objeto de estudio de la psicología para el conductismo es el comportamiento. Bien, y por comportamiento se entiende al resultado de la interacción entre un organismo y su medio ambiente. Hay que tener en cuenta que este comportamiento, este resultado de la interacción,
no solamente se limita a la conducta observable, bien, porque ese también es uno de los mitos más grandes que existen en torno al conductismo, que solamente se encarga del observable y nada más, y eso es completamente falso. Bien, para el conductismo, el pensamiento también es una forma de conducta, eh, específicamente un tipo de conducta privada, que se explica bajo los mismos parámetros que la conducta llamada también conducta pública, bien, que sería ya lo observable, ¿no? Entonces, ese es un pequeño esbozo acerca de lo que es en sí el conductismo, ¿no? Tiene otros principios también filosóficos, como filosofía, pues de hecho que los tiene. Y en primera instancia es materialista. Con materialista, pues se refiere a que no acepta eh, la existencia de causas que tengan que ver con sustancias abstractas, bien, que no puedan ser medidas, que no puedan ser eh, observadas, bien, que no puedan ser definidas operativamente, ¿no? Mm, bueno, esto del materialismo también es un poco complejo porque es otra filosofía en sí a la que se adhiere el conductismo. Y de esa manera pues también se configura un conductismo antimentalista. Bien, no asume la existencia de una mente, de un espíritu, ni nada que se le parezca como causales del comportamiento. El conductismo dice que el comportamiento es algo tan terrenal como lo es pues la materia. Bien, y bueno, se puede estudiar, hay que descubrir los principios que subyacen a ese comportamiento, como lo han hecho otras filosofías, otras ciencias, que han ido descubriendo principios, ¿no? Así como se descubrió el principio de gravedad y todos los principios que existen en otros campos del conocimiento, pues el conductismo afirma que existen principios que explican el comportamiento de los organismos. Y pues a eso se viene dedicando. Con respecto al tema del conductismo como filosofía, me surge una serie de interrogantes. Pero para dejar claro y dar a entender al público sobre lo que viene siendo también el conductismo, me gustaría preguntar acerca de qué tipos de conductismo existe, ya que por lo general, cuando un paciente acude a un psicólogo, hay psicólogos que dicen yo soy cognitivo conductual, otros yo soy conductista netamente puro. Otros comentarán acerca yo soy conductista de tercera generación, o sea, conductista contextual. Y claro, también encontré en internet acerca de otros tipos de conductismo que por lo general no son mencionados en las universidades, pero que existen. Entonces, me gustaría saber esto. Y también, obviamente, el público también le interesará saberlo. Bien, con respecto a la pregunta que me estás haciendo, es sumamente interesante. Vas a disculpar si hay un sonido de fondo, la verdad que me es inevitable controlarlo. Bueno, em, hay que hacer primero una aclaración, ¿ya? Porque sobre esta pregunta que tú me estás haciendo también se tejen varios mitos en torno al conductismo. Bueno, hay que diferenciar lo que es una filosofía de ciencia, lo que es una ciencia y lo que es ya una tecnología o una aplicación científica. Bien, la filosofía de ciencia se encarga de encuadrar a la ciencia, decirle qué es lo que tiene que estudiar, cómo tiene que interpretar el objeto de estudio, sobre qué principios filosóficos va a girar la ciencia. La ciencia ya es la práctica científica en sí. Bien, suena un poco redundante, ¿no? Pero es la práctica ya de laboratorio en donde se investiga el objeto de estudio planteado por la filosofía de ciencia y a partir de ahí pues se descubren los principios básicos o las leyes que subyacen a ese objeto de estudio. Bien. Y por otro lado están las aplicaciones tecnológicas. Las aplicaciones tecnológicas ya son las técnicas, por así decirlo. Bien. Y esas técnicas son derivadas de la investigación científica. El conductismo, tal como lo dije en la pregunta anterior, es una filosofía de ciencia. ¿Ya? Como filosofía de ciencia, no es la única, tal como tú lo venías diciendo. Existen varios conductismos. Algunos autores señalan 7, otros señalan 9, otros señalan 10. La verdad que la filosofía es un campo muy, muy peleado.
Hay diferencias ligeras entre todos los conductismos. La verdad que eso implicaría pues todo un curso de conductismo para entenderlo, ¿no? Pero bueno, a ver, existe por ejemplo el conductismo metodológico, que fue el que fundó Watson, fue uno de los primeros. Por otro lado existe el conductismo radical, que es el conductismo de Skinner. Ojo que estamos hablando de filosofías, ¿bien? Existe el conductismo psicológico de Stats, entre otros conductismos, ¿no? Que la verdad sería muy largo y tendido de hablar de esto. Entonces, entendamos que los conductismos son filosofías, ¿listo? Por otro lado está la ciencia. La ciencia del comportamiento se llama análisis experimental del comportamiento. ¿Bien? Cuando tú escuches análisis experimental del comportamiento, es la ciencia del comportamiento que se sostiene sobre las bases fundadas por la filosofía conductista. Bien, cuando tú ves a un psicólogo que está en el laboratorio explorando, pues, ¿no? Con una rata, que es el sujeto experimental más común, ¿no? Y se encuentra estudiando el reforzamiento, el castigo y todos los principios que subyacen al comportamiento. Ese sujeto está haciendo ciencia. Bien. Y por otro lado, en la parte aplicativa ya encontramos las técnicas que se derivan de esa investigación científica. Por ejemplo, hablamos de una técnica que es la extinción, ¿no? La extinción es una técnica que consiste, o bueno, mejor dicho, Wu tiene como objetivo que un comportamiento disminuya en su frecuencia, en su intensidad, ¿no? En cualquiera de las dimensiones que tiene el comportamiento. Entonces, eso hacen las técnicas. Lo cognitivo-conductual, ya que lo mencionaste, es una técnica, no es un conductismo, no es una ciencia, sino es una técnica que tiene toda una historia, en realidad, ¿no? Tiene toda una historia, pero bueno, no es filosofía, eso quiero que quede claro, es simplemente, bueno, no simplemente, es una técnica, ¿bien? Como técnica reúne cierta evidencia, eh, tiene cierta eficacia, ¿no? Sin embargo, como todas las técnicas en cualquier ámbito tecnológico, pues son superadas por otros tipos de técnicas. Bien, eh, el- las técnicas ya de tercera generación son las que le han dado, pues, como quien dice, le han dado te digo, un pequeño golpe a lo cognitivo-conductual, porque hasta hace un tiempo era lo más eficaz. Pero ahora ya no, ahora existen técnicas que son las derivadas, ¿no? de la tercera generación de conductistas, que, bueno, tienen un mejor análisis del lenguaje, tienen un mejor análisis de los procesos básicos, mejores técnicas más eficaces. Bien, entonces, no sé si se estará haciendo un poco confuso, pero estoy tratando de ser lo más claro posible en el corto tiempo que estoy utilizando. Bien, más o menos va por ahí la cosa. Existen varios tipos de conductismos como filosofía. Existe una sola ciencia, que es la ciencia del comportamiento, que es el análisis experimental del comportamiento. Y técnicas, y pues vamos a encontrar un montón, un montón. Bien, las técnicas cognitivos conductuales, las técnicas de tercera generación, vamos a encontrar extinción, extinción respondiente, vamos a encontrar desensibilización sistemática, vamos a encontrar exposición, y una serie de cosas, ¿no? Y todas esas tienen una base científica. ¿Listo? Voy a entrar al campo de la controversia. Y es que eh, he tenido dos entrevistados en el segundo y tercer programa que son analistas junguianos. También he tenido conversaciones con psicoanalistas y de los temas que se ha mencionado y he tenido con ellos ha sido el tema del conductismo. De hecho, ellos refieren un descontento hacia el conductismo. ¿Por qué? Porque para empezar hay muchos conductistas que le hacen la guerra a las escuelas que obviamente no son conductistas. De hecho, en un congreso de psicología hubo un ponente el cual dijo que el psicoanálisis no sirve y que solo el conductismo sí sirve. De, y es muy curioso porque también estos psicoanalistas y analistas comentan
de que el conductismo utiliza la palabra análisis y para ellos la palabra análisis corresponde más a escuelas psicodinámicas porque las escuelas psicodinámicas interpretan, mientras que el conductismo, su enfoque sería más estudiar lo visible cuantificable. Fuera de otros detalles, también han tenido un descontento contra eh, las terapias de tercera generación. Y es que las terapias de tercera generación se basan mucho en la filosofía. De hecho, pareciese algo curioso, pero toman bastante de las psicoterapias existenciales. De hecho, ya la palabra contexto ya se venía utilizando en escuelas como la logoterapia, el análisis existencial y, por qué no mencionarlo, el psicoanálisis existencial que propuso el filósofo francés Jean-Paul Sartre. Para algunos analistas, y cuando digo análisis estoy incluyendo psicoanalistas como analistas junguianos y analistas existenciales, es que dicen que el conductismo ha creado estas terapias de tercera generación tomando conceptos del existencialismo como un manotazo de ahogado para llamar público. Me gustaría saber cuál es su opinión con respecto a lo mencionado. Bueno, con respecto a la pregunta que me hace, bueno, hay varias preguntas dentro de este audio. Mm, bueno, la primera era con respecto al tema del análisis, ¿no? Es cierto, o sea, la palabra análisis como palabra, como una palabra independientemente del campo que se utilice, pues tiene un significado. No significa que en todos los campos que se utilice va a tener el significado psicoanalítico. Bien, por poner un ejemplo, en estadística se utiliza mucho el análisis de datos y no significa que los datos que analizan los estadísticos son datos del inconsciente. No. Bien, o sea, el psicoanálisis no ha patentado la palabra análisis para nada. La utilizó con su significado propio de los planteamientos que se hacían, ¿no? Las especulaciones que hacían. En el análisis de la conducta se utiliza el término con otra connotación, en el análisis de datos en estadística se utiliza con otra connotación y así en todos los campos que se utilizan. Bien, no hay como una apropiación de términos, entonces eso no se va a dar en ningún lugar. Otra cosa que hay que tener en cuenta, ¿no? Con respecto a la pregunta que me hacías, bueno, es importante aclarar que desde el análisis de la conducta, bien, o el análisis conductual aplicado para ser más específico, no es que haya una crítica a las técnicas en sí mismas, bien, sino a la explicación que se da sobre el posible funcionamiento de estas técnicas que se aplican, bien. Por ponerte un ejemplo, no sé, a ver, se me ocurre este asunto de la silla vacía de la gestal. Bien, los gestálticos dicen pues no que poniendo a ¿no? una persona, bueno, el proceso terapéutico sería más o menos así, ¿no? O sea, una persona en una silla, al frente de ella otra silla, el psicólogo, ¿no? O el terapeuta en este caso, lo que hace es evocar recuerdos de la persona, empezar a estimular, ¿no? Una historia traumática, qué sé yo, ¿no? Tiene ciertas particularidades y al fin y al cabo la persona termina en un llanto y bueno, infinidad de cosas, ¿no? Cuando los gestálticos, mmm, digamos, explican por qué funcionó la técnica, si es que funcionó, ¿no? Porque al final la persona puede que termine diciendo, bueno, sí, me sentí mejor, ¿no? Esto es cuestionable, pero bueno, vamos a suponer que funcione en el hipotético caso de que cause efectos. En ese caso, si le preguntamos a un gestáltico, ¿no? ¿Por qué funcionó? Probablemente diga porque la gestal se ha cerrado. Bien, entonces el conductista, ¿no? O el analista conductual lo que diría es, ¿tienes evidencia de que existe esa gestal? ¿En qué te basas para decir que hay una gestal? Bien, ahí viene lo que te decía al principio, o sea, al ser materialistas los conductistas, no asumen que existen estas entidades no físicas como una gestal abierta, por ejemplo.
¿no? El terapeuta o el analista conductual lo que hace es explicar el posible funcionamiento de esta técnica, pero, bajo parámetros científicos, o sea, demostrables. Bien, de hecho, por ejemplo, cuando las personas empiezan a llorar en una sesión donde se hace este asunto de la silla vacía, eso es completamente explicable en situaciones de laboratorio, ¿no? Básicamente es un control de estímulos que le llaman, ¿no? Y se puede replicar y lo puede hacer cualquier persona que se entrene en control de estímulos, que no le llevará pues mucho tiempo, puede replicar lo mismo que hace un gestáltico y que dice que se debe pues a la gestal, que estaba abierta y ahora ya la acaba de cerrar. Bien, entonces, haciendo esa aclaración, ¿no? Hay que tener en cuenta que eh, cuando, por ejemplo, un terapeuta de tercera generación empieza pues a tener un diálogo con una persona, ¿no? Y los humanistas dicen, oye, pero eso se parece muchísimo a lo que hacen los humanistas en sesión, ¿no? El asunto es que el analista conductual te va a explicar por qué funciona algo y te lo puede demostrar una y otra vez. Y lo mejor de todo es que como es algo científico, el conocimiento se lo pasa a alguien para que lo replique y permite que se investigue esa técnica. Bien, y te va a decir por qué funciona basado en procesos básicos. Esa es la gran diferencia, ¿no? O sea, va a haber ciertas similitudes definitivamente, ¿no? O sea, hay puede que hayan escuelas que de pronto tengan técnicas que funcionan, no, no voy a decir que todas, pero puede que por ahí alguna técnica de alguna escuela funcione. La gran pregunta que se hace el analista conductual es ¿por qué funciona? Bien, y esa respuesta definitivamente va a tener que ser una respuesta materialista, que no haga alusión a, por ejemplo, a un inconsciente, que no haga alusión a una gestal abierta, y qué sé yo, ¿no? Todas esas entidades no físicas de las que no existe evidencia alguna. Es muy interesante lo que acaba de decir, pero también hay que mencionar de que hay psicólogos que se autodenominan conductistas, psicólogos experimentales o psicólogos científicos, que buscan de una u otra manera atacar a la psicología filosófica, entre comillas, para que surja una psicología científica. Para el público, psicología filosófica se entendería por escuelas como el psicoanálisis, el análisis existencial, el análisis junguiano, la bioenergética de Alexander Lowen y Wilhelm Reich, la Gestalt. Y cuando hablamos de psicología científica estaríamos hablando acerca del conductismo y la neuropsicología. Pero es un tanto curioso porque también mencionan acabar con la filosofía dentro de la psicología. De hecho, la filosofía es la madre de la ciencia y también la psicología no es una hija de la psiquiatría. De hecho, la psicología es una hija de la filosofía. Cabe destacar que, por ejemplo, filósofos como Friedrich Nietzsche, em, por mencionar en un libro, El ocaso de los ídolos, él se menciona como psicólogo. De hecho, también menciona de que muchos filósofos son psicólogos. Por otra parte, la piedra angular de el conductismo en el Perú, que sería el señor Walter Blumenfeld, el cual vino a Perú escapando de la persecución de Hitler en la Segunda Guerra Mundial y trabajó en nuestro país, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Él hace en su libro Introducción a la Psicología Experimental una mención al inconsciente y a las escuelas psicodinámicas. De hecho, le da em, la responsabilidad a las escuelas psicodinámicas de hacer un buen trabajo con respecto a esas cuestiones que tienen que ver con el sueño, con las pulsiones, los actos fallidos, etc. Y reconoce que obviamente el conductismo o behaviorismo tiene otro campo de estudio de los cuales no debería interferir en el campo del otro, pero sí quizás, digamos, hacer
un buen trabajo y balance para ayudar al individuo. Pero la pregunta aquí sería, ¿por qué exactamente hay psicólogos, como vuelvo a repetir, que se denominan conductistas o amantes de la ciencia, pero caen justamente en un cientificismo? Y cuando hablamos de cientificismo, estamos hablando de no de ciencia, sino de posturas dogmáticas que hacen ver a la ciencia como una religión. Pero una religión se puede decir así por el fanatismo que existe de atacar a los demás tan solo para prevalecer, digamos, su supremacía ideológica, tratando de promover, entre comillas, ciencia. Hay muchísimas cosas que comentar ahí en lo que tú estás diciendo, ¿no? Em, bueno, con respecto a este asunto de que hay cierto fanatismo, yo, bueno, quizá la ciencia, el problema de la ciencia es que es difícil de comunicar. Bien, es completamente difícil. Más aún eh, llegar a personas que no se han acercado jamás a la ciencia, que no tienen ni un ápice de conocimiento científico, que no entienden los principios sobre los cuales se basa la ciencia, y pues en nuestro sistema educativo, que por lo general están bastante próximos a la pseudociencia. Entonces es difícil explicar, ¿no? Y quizá muchas personas caen o caemos, ¿no? En perder los papeles al momento de comunicar, ¿no? Y esto se convierte en una gresca, ¿no? Definitivamente eso es un error y se tiene que hacer un mea culpa, se tiene que mejorar el método de difusión de la ciencia en sí, ¿no? ¿Por qué las personas se dedican a atacar? La verdad no te lo sabría explicar. Desde mi punto de vista, si algún día yo lo he hecho, pues mi experiencia, no sé si las demás la comparten, mi experiencia es que yo, por ejemplo, cuando salí de la universidad sentí la verdad que había sido estafado. Yo te lo digo así, por completo. En realidad, o sea, yo sentí que mis 5 años de universidad, o de mis 5 años, pues un gran porcentaje fue una total estafa. Perdón, 6 años de universidad, 5 años y medio, una total estafa, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque la verdad que cuando tú sales de la universidad, o bueno, perdón, cuando yo salí de la universidad, yo recuerdo pues que eh, no me sentía preparado. Bien, no me sentía preparado, o sea, no era capaz de explicar el comportamiento como yo quería hacerlo, ¿no? O sea, entonces tener que recurrir a cosas que la verdad, francamente no me gustaban, ¿no? No me gustaba, por ejemplo, la especulación del psicoanálisis, no me gustaba. Eh, Me habían enseñado un curso sobre terapias de avanzada, ¿no? Donde decían que había que los toques para la salud y tanta cosa, la verdad. Yo me sentía completamente ridículo, ¿no? Había gente que afirmaba que hay que leer las cartas, bueno, una especie de lectura de cartas. De verdad que yo sentí que había sido estafado, ¿no? O sea, estudiar 5 años de psicología para salir, hacer bailar a la gente, ¿no? Biodanza y ese tipo de cosas. Y entre muchas otras cosas, en realidad, yo sentía, te lo digo así con franqueza, yo sentía que estaba haciendo el ridículo, ¿no? Y de hecho, lo que me salvó de eso fue justamente conocer el conductismo. Cuando yo me acerqué al conductismo, de verdad, o sea, fue como quitarme una venda de los ojos, como, de verdad, como que yo estuve viviendo pues en una estafa completa, y cuando recién comprendí y pude entender que eso que me habían enseñado no necesariamente se llamaba psicología, que era posible hacer una psicología científica basada en evidencia demostrable, que yo podía ponerme en el papel de un psicólogo serio, que podría de pronto escribir artículos y qué sé yo, y tanta cosa, ¿no? Que se puede hacer desde el ámbito de la ciencia, pues sí, pues es inevitable que eso te genere incomodidad, ¿no? Es como querer sacar a los demás de la Matrix a la fuerza, ¿no? Pero definitivamente ya uno va aprendiendo y madurando, pues sí, y comprende que esa no es la manera, ¿no? Por eso te hay que hacer un mea culpa, enseñar
a difundir la ciencia de otra manera. Y, y bueno, pues no, yo creo que toda persona que, que de pronto pasa una experiencia similar a la mía, pues va a tener reacciones de ese tipo, ¿no? Bueno, eso es lo que opino. Lo que comenta es completamente correcto. De hecho, las universidades como tal en nuestro país y también, no solamente en nuestro país, sino también en Latinoamérica, porque he tenido eh, la oportunidad de conocer personas de otros países de nuestro continente que también estudian psicología y también mencionan lo mismo. Lamentablemente la escuela de psicología te enseña más la parte de la historia y la psicología que enseñarte realmente el tema de las terapias. Yo he sacado una conclusión que pienso que es porque las universidades son una máquina, pero una máquina de generar dinero en base a los alumnos y ofrecerles un aprendizaje que en realidad casi es humo. Y se escudan diciendo que va a depender más del alumno que del docente o de la universidad. También es muy destacable que a veces se nos enseñan terapias como las que mencionó, terapias avanzadas, que en realidad no sirven, aunque va a depender también del paciente. A mí, por ejemplo, en la universidad me enseñaron eso de las técnicas avanzadas del EFT y mi madre, por ejemplo, estuvo un día estresada y me dijo, ¿podrías aplicarme alguna técnica que te hayan enseñado en la universidad? Le apliqué el EFT. Yo en lo personal, mm, para mí esa técnica no funciona. Pero en mi madre funcionó. No sé si fue por su gestión o porque mi madre, digamos, se prestó, no lo sé, pero fue un dato curioso y un dato peculiar. Ahora, eh, me gustaría saber, ya que como usted ha sido docente, ¿por qué exactamente las universidades, al menos las que nos enseñan la carrera de psicología, no cumplen con esos criterios de enseñarnos realmente cosas que valgan para la vida laboral cuando salimos de la universidad? Ojo, que también cabe destacar que hay escuelas como la del psicoanálisis, el conductismo, la Gestalt, que sí forman terapeutas, pero obviamente cuando uno sale de la universidad, pues hay que ser sinceros. Nosotros salimos pelados, o sea, y esas escuelas cobran, cobran un buen dineral, y a veces, pues, no hay dinero después de la universidad. Es completamente cierto. La educación actualmente se ha convertido más en un negocio. ¿Y por qué las universidades, específicamente las que enseñan psicología, no están cumpliendo el objetivo de formar profesionales, pues, capaces, ¿no? De ejercer la psicología como tal? Pues yo creo que hay muchos factores, pero uno que me gusta siempre destacar es que las personas que están delante de las escuelas, ¿no? De las facultades, por lo general, no tienen una formación científica, ¿no? Si vamos a los orígenes, ¿no? ¿Por qué se crea la universidad? La naturaleza de las universidades es para brindar formación científica, ¿no? No vas a ver, pues, en una carrera de química, no vas a ver a un sujeto enseñando alquimia, ¿no? Diciendo, no, que todo vale y hay que ser tolerantes y esas cosas, ¿no? O sea, lo que le van a enseñar es química al que estudia química. En una escuela o en bueno, en estas facultades de astronomía no vas a enseñarle o no vas a dejar entrar un profesor pues que llegue a enseñar no sé, esto de los signos zodiacales, ¿no? Y ese tipo de cosas, pues no, astrología. Porque el fin básico de la universidad, o mejor dicho, la universidad se sostiene sobre los pilares de la ciencia. Lamentablemente quienes dirigen las universidades saben más de negocios que de ciencia. Y por eso es que al final este negocio pues es un mal negocio en el sentido de que los productos que votos de los estudiantes son malos. Son malos, ¿no? No. Se quiere enseñar, como tú dices, ¿no? Historia de la psicología. Se quiere meter todo en un solo saco, todas las escuelas, por así decirlo. Se quiere que todos sepan un poquito de cada una, pero al final ninguno es especialista en nada. O sea, y de eso no se trata, pues. Me gustaría saber cuál es la diferencia,
para usted entre una programación y un condicionamiento? Lo digo por cuestiones de que, por ejemplo, en ciencias de la comunicación siempre se nos ha enseñado de que nuestra sociedad está programada. Cuando llego a estudiar psicología, se nos dice que la sociedad está condicionada. Cabe destacar que la PNL, programación neurolingüística, no tiene nada que ver con la programación que estoy mencionando. De hecho, la vez pasada tuve una conversación con un socionalista que me mencionaba acerca de la PNL y me decía que la programación que mental no tiene nada que ver con la PNL, porque para él la PNL es más neurolingüística que programación. Pero bueno, me gustaría saber cuál es su opinión acerca de la diferencia entre la programación que hay en nuestra sociedad con el condicionamiento social. Bueno, la verdad no estoy muy familiarizado con este asunto de la programación a la que tú refieres, pero te puedo dar un esbozo de lo que es el condicionamiento y quizá a partir de ahí puedas sacar algunas conclusiones, ¿no? Bueno, el condicionamiento es un fenómeno que tiene que ver con el aprendizaje de nuevos comportamientos. Bien, hasta ahora se manejan dos tipos de condicionamiento: el condicionamiento respondiente y el condicionamiento operante. El condicionamiento respondiente es aquel que permite explicar, ¿no? Es un modelo que permite explicar el aprendizaje de eh, conductas reflejas, bien, frente a estímulos que originalmente no deberían ocasionar esas conductas. Bien, por ejemplo, el reflejo del vómito aparece, aparece cuando la persona se hurga el paladar, ¿no? Genera esas arcadas. Pero por ejemplo, cuando una persona vomita frente a su ex, que originalmente no causaba ese comportamiento de vomitar, ese reflejo, entonces se habla de que esta persona se ha condicionado, ¿no? Es una conducta aprendida bajo condicionamiento respondiente. Bien, todos los reflejos se pueden condicionar, en realidad todos los reflejos, ¿no? Las emociones para el análisis de la conducta, las reacciones emocionales no son otra cosa que reflejos. Bien, la ansiedad que de repente una persona puede experimentar frente a una determinada situación es una forma de condicionamiento. Las fobias son una forma de condicionamiento, ¿no? Y por otro lado tenemos el condicionamiento operante, que explica básicamente lo que son las conductas llamadas instrumentales o conductas también conocidas como conductas voluntarias, ¿no? El coger el celular, el publicar un estado de Facebook, el revisar un estado de WhatsApp, qué sé yo, el hecho de hablar, el hecho de el berrinche que hace el niño, las peleas que hay en las parejas. Muchos de esos comportamientos son voluntarios, bien, y esas conductas voluntarias se aprenden bajo un patrón de condicionamiento operante, bien. El condicionamiento social. En realidad estoy tratando de forzar el término porque tampoco soy un entendido en ese nivel de la ciencia. Pero vamos a asumir pues que es el estudio de la conducta, bien, pero ya a niveles macro, ¿no? A niveles ya que ya se salen de la individualidad, bien. Me imagino, o sea, programas de control social, programas de control de la conducta ya de sociedades, ya no de individuos, sino pues de sociedades, comunidades más grandes, y que se puede hacer, ¿no? Y de hecho hace poco me pareció escuchar que en el Oriente, un país del Oriente, ¿no? Estaba realizando este tipo de experimentos, ¿no? Si mal no recuerdo, y a riesgo de equivocarme, me parecía que lo que estaban haciendo era una especie de un crédito social, ¿no? Una reputación que se generaba a partir de las conductas que emitían las personas, ¿no? Por ejemplo, supongamos si la persona, bueno, había una gran vigilancia, pues, ¿no? En esta sociedad, en esta comunidad, y se estaba observando todo lo que hacía la persona, ¿bien? Y si es que la persona, por ejemplo, qué sé yo, se pasaba una luz roja, su crédito social disminuía, ¿no? Y las probabilidades de que le puedan dar un préstamo o algún tipo de beneficio social también disminuían.
Eso es una forma de condicionamiento, pero ya a niveles más grandes, pues, ¿no? Bueno, supongo a eso hace referencia y como te digo, a riesgo de equivocarme porque no soy un especialista en la materia específica a la que nos estamos refiriendo. Me gustaría saber si para usted el conductismo responde a todas las interrogantes del comportamiento del ser humano. Esto lo digo porque, si bien es cierto, Skinner escribió acerca de la conducta verbal, mm, apareció justamente un lingüista llamado Noam Chomsky, el cual es un filósofo, teórico de la comunicación, pensador anarquista, aunque se define actualmente como un socialista liberal, que teóricamente viene siendo también un anarquista, solo que con otra forma de llamarse. Y él trajo abajo la teoría de Skinner, ya que consideraba de que el ser humano ya nace con ciertas formas de expresarse y no condicionadas como lo afirmaba Skinner. Ahora, hay gente que dice que en esta situación Skinner no supo qué responder y no supo también debatir con Chomsky. Pero aún así, me gustaría saber cuál es su opinión con respecto a esto que acabo de preguntar y también si podría explicar acerca de la teoría de la conducta verbal y por qué exactamente Skinner no pudo responder para usted el jaque que le hizo Noam Chomsky. Bueno, sí, ¿no? En realidad sí, sí existió esta crítica con respecto a, bueno, de parte de Noam Chomsky hacia Skinner, ¿no? Hablando del tema de la conducta verbal, el lenguaje y todo eso. Eh, el asunto aquí tiene que ver con que, y la crítica quizá, ¿no? No sé si de Skinner directamente, pero de los conductistas en general, es de que Chomsky es cierto, habla de que ya nacemos con una predisposición, que hay un tema hereditario, ¿no? O sea, con respecto al lenguaje y todo eso. Eh, ¿Qué te podría decir? Pues en ciencia se maneja un precepto básico, ¿no? O sea, si tú dices algo, demuéstralo, no solamente especules. Bien. La gran diferencia entre Chomsky y Skinner es que todo lo que Skinner decía está demostrado con experimentos. Bien, y hasta donde, si mal no recuerdo, ¿no? Una vez conversando con un profesor me comentaba de que Skinner, la respuesta de Skinner frente a este asunto, ¿no? Cuando le preguntaban acerca de Chomsky, él simplemente decía, él no me ha entendido, ¿no? Entonces, para yo poder debatir, tendría que debatir con una persona que me entiende para empezar, ¿no? Que, que, que entiende la vida en laboratorio y ese tipo de cosas, ¿no? ¿No? Y por eso Skinner dedicó de pronto más tiempo a otros asuntos, ¿no? Que responder la crítica de Chomsky. Y por ese lado yo también, ¿no? Estoy convencido de que si es que si afirmas algo, demuéstralo, pues, ¿no? Demuestra que existe, ¿no? Entonces, si yo voy a afirmar que nacemos con una predisposición para tal cosa, pues eh, bueno, demuéstralo, pues, ¿no? O sea, hasta ahora no hay pruebas genéticas que yo sepa, de pronto ya las hay, pero hasta donde yo tengo entendido no hay, ¿no? De que nacemos con una predisposición. Ojo, que es diferente hablar de que nacemos ya con un aparato fonador, eso sí es genético, ¿no? Pero que de nacimiento ya traigamos un repertorio verbal ya heredado, por así decirlo, pues yo, la verdad, experimentalmente no es posible. No es posible. Eh, Igual, pues no, quien siguen a Chomsky que hagan sus experimentos y que lo demuestren. La ciencia se trata de eso, no se trata de simplemente debatir especulando, ¿no? Afirmas algo, plantea tus hipótesis, elabora tus investigaciones y muestra la evidencia. Y si no encuentras evidencia, descarta las hipótesis y ponte a investigar por otra línea, ¿no? De repente la respuesta está por otro lado. Vamos a hablar justamente del tema del laboratorio. Si bien es cierto, los psicólogos experimentales y conductistas se les da la vinculación de trabajar con la ratita blanca, me gustaría preguntarle si para usted el experimento de la cárcel de Stanford, realizada por el psicólogo social Philip Zimbardo, que luego se llamó la teoría como el efecto Lucifer, se podría tomar como un trabajo de, obviamente, psicología experimental, pero también de conductismo, por cuestiones
de que si bien es cierto, se vio un grupo que hacía el papel de policía y otro grupo el papel de reos de la cárcel, los que hacían el papel de policía se tornaron como que malos. Entonces, pero también tenemos que recordar que cuando tenemos el concepto de lo que es el policía, al menos en Estados Unidos, es que se toma que el policía tiene que actuar de manera negativa. De hecho, hay un grupo de hip hop famoso llamado NWA o Niggers with Attitude, los cuales tienen una canción que se llama Fuck the Police, que todavía sigue sonando por el rapero que también fue miembro de este grupo, Ice Cube. Y es porque indudablemente el policía en Estados Unidos es un policía corrupto, un policía que golpea. Y podría ser que los que interpretaron el papel de policía ya venían con ese pensamiento condicionado, o como dice la ciencia de las comunicaciones, programado, ya para comportarse así. Y también me gustaría preguntar acerca de qué considera ético trabajar con humanos en experimentos científicos psicológicos o se debe trabajar con el tema de ratas de laboratorio. Bueno, con respecto a este estudio que mencionas, es un estudio sumamente controversial, tanto por la metodología utilizada y también por asuntos relacionados con la ética. Em, si los policías llegaban ya, o perdón, los que hicieron el papel de policía llegaron con ciertos prejuicios con respecto a qué significa ser un policía, pues definitivamente que sí, o sea, hay patrones de aprendizaje previos, ¿no? Que de pronto no fueron tomados en cuenta como una variable extraña. Bien, eso, eso es un hecho, hay que destacar ese punto, ¿no? El hecho de que tú ya vengas con un aprendizaje, con un condicionamiento, em, ya te predispone a que actúes de una determinada forma frente a una circunstancia específica. Bien, entonces em, hay que tener en cuenta que pues no es un estudio conductista, no es un estudio que más está afín a la psicología social, sigue otro paradigma de la ciencia. Em, pero no, la verdad sería demasiado largo hablar de ese estudio, pues sí, la verdad que tendría que empaparme muchísimo más para poder hacer una crítica muy sesuda, ¿no? En este momento no, la verdad no estaría muy preparado al respecto. Con respecto a la otra pregunta, las ratas de laboratorio se utilizan como sujetos experimentales. Bueno, por el tema de que, bueno, son fáciles de manipular, son fáciles de criar bajo ciertas condiciones, ¿no? Hay todo un campo ético, ojo, hay todo un campo ético. El análisis de la conducta, el análisis conductual aplicado tiene todo un código ético que nada tiene que ver con el código ético, código de ética del psicólogo. ¿Va? Es, mejor dicho, el análisis de la conducta tiene su código de ética y la experimentación, ¿no? Se lleva a cabo pues bajo parámetros de ética muy estrictos. Cuando se trabaja con humanos existe uno que es básico, ¿no? En todo tipo de experimentación con humanos, que tiene que ver primero con el consentimiento informado. Si tú vas a trabajar con una persona, no va a la jala, le engañas y le dices, oye, ven, vamos a hacer un jueguito y por lo hago estás que experimentas, ¿no? O sea, tienes que informarle acerca de qué estás haciendo, cuáles son los objetivos que tú estás persiguiendo. Bueno, hay toda una serie de parámetros éticos, ¿no? Entonces, si es que se respeta eso, trabajar con humanos no es antiético. Ya para concluir este programa, le agradezco, profesor, por su participación. Eh, Indudablemente, agradezco también al público que cada día está sumándose más a estos programas, que van a ser 12, los cuales buscan estudiar, comprender cómo está la situación de la psicología en Latinoamérica y también las diferentes escuelas que hay en la psicología y que se trabajan en nuestro continente. Eh, También invitarlos a que sigan el blog arquetipomental.blogspot.com y algún comentario final, profesor, para cerrar este programa. Bueno, como el programa va dirigido a un público
que no necesariamente son psicólogos o estudiantes de psicología, pues yo siempre les recomendaría que cuando hagan uso de un servicio psicológico soliciten la evidencia científica de los tratamientos que se están utilizando. No se dejen engañar por la especulación, no se dejen tomar el pelo, caramba, esa es la palabra, ¿no? Pidan evidencia, pidan un trabajo ético, soliciten de que todo lo que van a hacer con ustedes a nivel clínico, si es que ese es el ámbito, se haga bajo los parámetros de la evidencia. Bien, la evidencia o el tener evidencia acerca de un determinado tratamiento siempre, siempre, siempre va a asegurar dos cosas: eficacia y eficiencia. O sea, que el tratamiento funcione porque por eso tiene evidencia. Bien, un tratamiento se sostiene en la evidencia justamente para buscar eso, ¿no? El que sirva, el que funcione, independientemente de que la persona crea o no en él. Eso yo siempre lo recalco. Bien, un tratamiento basado en evidencia, así el paciente no crea en el tratamiento, va a funcionar. Bien, es como cuando un médico le da una pastilla para dormir a una persona, no así digan, no, yo no creo, hombre, yo creo en otras cosas y por aquí, por allá, a la hora que le den la pastilla se va a dormir. De la misma manera funciona la psicología basada en evidencia científica, funciona independientemente de las creencias de las personas. Por otro lado, la eficiencia, que tiene que ver con el hecho de que este, las terapias no tienen por qué ser eternas, no tienen por qué durar años. Bien, lo que se busca otra vez con la evidencia es que la terapia funcione en el menor tiempo posible. Bien, busquen eso, busquen un servicio de calidad en donde sea que se encuentren y pues a los estudiantes que se enfoquen en la ciencia, ¿no? Que se enfoquen en la ciencia básicamente. Muchas gracias por la invitación. Como yo siempre recalco, yo no soy la voz del conductismo en Piura, ¿no? Soy un afiliado a a la filosofía conductista, eso sí. Practico el análisis conductual aplicado en mi práctica profesional. Pero bueno, definitivamente hay personas que saben muchísimo más que yo. Y lo digo con toda certeza, hay muchísimas personas en muchísimas otras partes del mundo que definitivamente pueden ser consultadas para este tipo de entrevistas. Bien, y que definitivamente lo haría muchísimo mejor que yo. Gracias otra vez por la invitación y bueno, espero que se siga difundiendo este asunto pues de la psicología. Muchas gracias, hasta luego.